Mi padre repartió 9 millones de euros entre mis dos hermanos y, frente a todos, me dijo, tú solo eres una decepción. A mí solo me dejó un viejo cassette con una cinta casi borrada. Esa noche, al reproducirla, escuché su voz revelando un acuerdo secreto firmado en 2001, un documento capaz de invalidar toda la herencia familiar. Cuando descubrí lo que ocultaba esa cinta, entendí por qué todos querían que nunca la encontrara. Nunca voy a olvidar el instante exacto en que mi padre, frente a mis hermanos, mis tíos y dos abogados que apenas conocía, me miró con un desprecio tan frío que me heló la piel. Fue en el salón principal de su finca en Segovia, un lugar que siempre olía a madera vieja y a café recién hecho. Él estaba sentado en su sillón de cuero verde, su trono particular, y yo justo enfrente, con las manos sudando sobre mis rodillas. Tenía 34 años, pero en ese momento me sentí como un niño otra vez, como ese crío al que siempre le decían no eres suficiente antes de que pudiera demostrar nada. A tus hermanos les dejo lo que se han ganado, dijo con su voz seca, autoritaria. 9 millones de euros repartidos entre ellos dos. Hizo una pausa teatral, una que parecía tan medida como cada palabra suya. Y tú solo eres una decepción. Noté como varias cabezas a mi alrededor bajaron la mirada, como si el aire de repente pesara demasiado. Mis hermanos, Sergio y Álvaro, intercambiaron una mirada rápida, casi culpable. No dijeron nada. Nunca decían nada cuando se trataba de mí. Preferían el silencio cómodo antes que enfrentar a mi padre. Yo tragué saliva. Tenía la garganta cerrada, como si me hubieran metido piedras. ¿Y yo? Logré decir. ¿Qué me dejas? Mi padre alzó la mano y el abogado de su derecha sacó de una carpeta un objeto pequeño envuelto en una bolsa transparente. Era un viejo reproductor de cassette, grisáceo, con una marca que ya ni se fabricaba. Dentro, una cinta casi borrada. Esto, respondió él. Tu herencia. El murmullo en la sala fue tan evidente que incluso los abogados intercambiaron una mirada. Mi tío Ramón carraspeó incómodo. Mi madre, bueno, mi madre hacía años que no estaba en esa casa, y su ausencia era una sombra constante. Intenté decir algo, pero mi padre levantó la mano como quien calla a un subordinado. No malgastes tu tiempo reclamando lo que no te corresponde. Esto, señaló el cassette, es lo único que mereces. Lo demás se queda en la familia de verdad. La familia de verdad. El golpe final. Sentí como si alguien hubiese abierto una ventana en pleno invierno dentro de mi pecho. Pero no lloré. Nunca lloraba frente a él. Había aprendido a no darle ese gusto. Sergio se me acercó cuando todo terminó. Su voz sonaba cansada. Hermano, no sé qué decirte. No digas nada, respondí, apartando la mano que intentó poner sobre mi hombro. Ya estoy acostumbrado. Álvaro, el menor, ni siquiera se acercó. Estaba ocupado revisando el documento donde se confirmaba la transferencia de sus 4,5 millones. Me fui solo, con ese reproductor de cassette en la mano, como si me hubieran entregado una piedra envuelta en recuerdos viejos. Nadie me detuvo. Nadie me ofreció un café. Nadie me preguntó si estaba bien. Mientras caminaba hacia el coche, sentí que algo dentro de mí se estaba partiendo, pero lo dejé caer sin recogerlo. Llevaba años rompiéndome en pedazos pequeños. El camino de vuelta a mi piso fue un túnel silencioso. Ni la radio, ni el ruido del motor, ni la música que intenté poner lograron tapar la frase que rebotaba una y otra vez en mi cabeza, tú solo eres una decepción. Al llegar a casa dejé el cassette sobre la mesa. Lo miré como quien mira una caja sospechosa encontrada en un desván abandonado. ¿Qué sentido tenía que mi padre me dejara eso? ¿Por qué una cinta? ¿Por qué solo a mí? Durante horas intenté convencerme de que no valía la pena escucharlo. Que era solo otra de sus humillaciones empaquetadas. Pero algo dentro de mí, quizá la poca curiosidad que no había logrado aplastar, me obligó a encenderlo. Esa noche, a las 23:47, apreté el botón de play. Primero solo se escuchó un ruido blanco, como si el tiempo hubiera soplado polvo sobre la cinta durante años. Después, un golpe seco. Una silla. Un suspiro. Y luego su voz. La voz de mi padre. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Mi corazón se detuvo un instante.
Él nunca hablaba en un tono que no fuera orden o juicio. Pero aquí su voz era distinta. Pesada. Como si estuviera confesando algo que llevaba décadas envenenándole la lengua. Quiero que sepas, continuó, que en el año 2001 firmé un acuerdo. Un acuerdo que nadie debe conocer. Uno que, si cae en tus manos, puede invalidar toda la herencia familiar. Incluyendo lo que hoy reciben tus hermanos. El aire en mi sala se volvió denso, insoportable. Él siguió hablando, pero mi mente ya había explotado. Un acuerdo. Firmado en 2001. Capaz de destruir toda la herencia. Mi padre me había dejado la llave para derrumbar el imperio de mi familia. A mí. A la decepción. Por un instante, pensé en detener la cinta. Pensé en apagarla, en tirarla, en fingir que no había escuchado nada. Pero algo dentro de mí ardió, un fuego que llevaba años apagado. Porque entendí algo que me golpeó con la fuerza de un trueno. Todos sabían de esta cinta. Todos excepto yo. Y todos querían que jamás la encontrara. Y fue en ese segundo, justo cuando la voz de mi padre se quebró por primera vez en mi vida, cuando sentí una oleada de emoción tan brutal que tuve que apoyar las manos sobre la mesa para no caerme. Si esta historia te dejó con dudas, apoya con un like y suscríbete. Mañana descubrirás una verdad aún más profunda. Siempre he pensado que la vida se compone de silencios que intentamos llenar. Algunos los llenamos con trabajo, otros con promesas, otros simplemente con ruido. Yo crecí llenando silencios con deberes, ser correcto, ser prudente, ser útil. Y aún así, en los ojos de mi padre, nunca fue suficiente. Me llamo Daniel, tengo 34 años y vivo solo en un piso pequeño en Vallecas. Un piso que alquilo con mis ahorros y que, hasta hace poco, creía que representaba un fracaso personal. Trabajé 12 años en una empresa de arquitectura como delineante. No era un puesto brillante, pero era estable, y eso me bastaba. Mis compañeros decían que yo era el tranquilo, el que nunca se metía en líos, el que siempre hacía más horas de las que cobraba porque no pasa nada, yo lo termino. Ese era yo, el hombre que nunca quiere molestar. Mis hermanos, en cambio, crecieron en otra categoría. Sergio, el mayor, heredó desde los 16 la atención incondicional de mi padre. Capitán del equipo de fútbol del instituto, luego becado en una universidad privada, terminó gestionando una de las empresas de maquinaria agrícola que mi padre adquirió en los años 90. Álvaro, el menor, era el carismático. El niño que sacaba sonrisas a todos, incluso cuando suspendía 3 asignaturas seguidas. Mi padre decía que Álvaro era pura vida. De mí decía que era pura teoría. Y la teoría, según él, no construía fortunas. Cuando mi madre aún vivía, ella intentaba equilibrar la balanza. Me decía que mi valor no estaba en mis títulos ni en los ojos de nadie. Que era suficiente simplemente por existir. Pero ella murió cuando yo tenía 19 años, y desde entonces la balanza se inclinó definitivamente hacia el lado de mis hermanos. La relación con mi padre se volvió una especie de trámite, cumpleaños tensos, navidades donde yo servía vino y escuchaba en silencio, reuniones familiares en las que yo era la decoración, no el invitado. Él nunca levantaba la voz. Su desprecio era silencioso, administrado con precisión quirúrgica. Una mirada, un comentario sutil, un gesto de desdén. En nuestro mundo, la indiferencia dolía más que cualquier insulto. Me independicé a los 22, quizá demasiado pronto. Él no lo aprobó. No dura 6 meses sin pedir ayuda, me dijo cuando fui a recoger mis cosas. No le pedí nada. Nunca. Ni siquiera cuando perdí mi trabajo hace 2 años por el cierre de la empresa en plena crisis del sector. Sobreviví haciendo pequeños proyectos freelance y aceptando encargos mal pagados. Era como remar contra una corriente silenciosa, pero constante. Nunca pedí ayuda. Ni a él, ni a mis hermanos. Y, sin embargo, cuando mi padre anunció su intención de repartir la herencia en vida, pensé, ingenuamente, supongo, que tal vez tendría un gesto mínimo hacia mí. No por dinero, sino por reconocimiento. Por un simple también cuentas. La escena de la parte 1 fue solo el final de un proceso largo que él venía planificando desde hacía meses. Me enteré por Sergio, que me llamó una noche para avisarme del encuentro familiar. Lo dijo con un tono extraño,
mezcla de incomodidad y obligación. Papá quiere que vengas, me dijo. Es importante. No lo creí. Si algo quedaba claro en esa familia era que nada que me incluía podía ser realmente importante. Aún así fui. Por costumbre. Por esperanza tonta. Por ese instinto infantil que nunca se apaga del todo, el que busca una última oportunidad para ser visto. No funcionó. Él ya había decidido cuál era mi papel, el hijo que no merecía nada. Pero lo que descubrí después, esa cinta, esa voz quebrada hablando de un acuerdo firmado en 2001, abrió una grieta nueva, más profunda, más peligrosa. Porque en esa cinta no había solo un mensaje. Había culpa. Había miedo. Y había una verdad que él había ocultado durante 2 décadas. Esa noche, después de escuchar el fragmento inicial del cassette, lo detuve. Necesitaba ordenar mis ideas, pero mi cabeza era un laberinto sin salida. Conocía a mi padre, no era de los que dejaban nada al azar. Si él había grabado algo así, era porque preveía una posibilidad remota, que yo fuera el único que buscara respuestas. Que mis hermanos nunca lo harían. Que yo, la decepción, sería quien encontrara lo que él intentó esconder bajo capas de arrogancia y silencio. Miré el reproductor sobre la mesa, viejo, con manchas en los bordes. Parecía más una reliquia que una pista. Pero había algo innegable, él lo había mantenido guardado durante años. Había elegido esa cinta como mi única herencia. Y, sobre todo, había dicho que el acuerdo podía invalidar toda la herencia familiar. Eso significaba que mis hermanos, el patrimonio, la finca, las cuentas, las inversiones, todo podía venirse abajo si lo que estaba en esa cinta salía a la luz. Me pregunté entonces, ¿por qué dejarme a mí esa información? ¿Por qué confiar en alguien a quien despreciaba? ¿O era justo lo contrario? ¿No era confianza, sino castigo? Después de darle vueltas durante 1 hora, me di cuenta de algo aún más inquietante: si existía un acuerdo capaz de destruirlo todo, entonces mis hermanos, los abogados, alguien más tenía que haberlo sabido. Nadie guarda un secreto así sin cómplices. Y si alguien sabía de la existencia del cassette, también sabía que ahora estaba en mis manos. Encendí mi portátil y busqué información sobre 2001. Recordé que ese año mi padre casi pierde la empresa familiar por un problema fiscal. Él nunca habló del tema. Lo resolvió a su manera. Fue también el año en que vendió una propiedad grande en Burgos, una que había pertenecido a mi abuelo. Todo ocurrió en silencio, sin explicaciones. Solo rumores. Solo documentos que llegaban sin contexto. Mientras revisaba esos recuerdos, un temor sutil empezó a expandirse dentro de mí. Porque si ese acuerdo tenía algo que ver con esos hechos, y si realmente era tan grave como para invalidar una herencia multimillonaria, entonces yo acababa de heredar un problema gigantesco. Un problema que, probablemente, mucha gente preferiría que no existiera. A medianoche recibí un mensaje de Sergio. ¿Llegaste bien? Era un mensaje extraño, casi afectuoso. Muy distinto a su silencio durante la reunión. Le respondí que sí. Él no volvió a escribir. 1 minuto después, Álvaro me envió otro mensaje. Papá no quería hacerte daño. No lo tomes a mal. Ese sí sonaba más como él, un intento superficial de arreglar algo sin asumir nada. Apagué el móvil. No quería hablar con ellos. No todavía. Volví a mirar el cassette. Ese pequeño objeto ahora parecía un artefacto explosivo. Un fragmento de una verdad que yo no había pedido, pero que me había caído encima sin avisar. Y aunque aún no sabía qué contenía realmente, ya intuía que escuchar el resto cambiaría mi vida. Y quizá también destruiría la suya. Escuché el resto de la cinta recién al amanecer. No dormí. Pasé la noche sentado en el sofá, con la luz tenue del pasillo entrando por la puerta entreabierta, mirando el reproductor como si pudiera responderme antes de que yo apretara play. Al final, cuando el silencio ya pesaba demasiado, lo encendí. Daniel, dijo mi padre con un tono que nunca antes le había escuchado, si este acuerdo sale a la luz, tus hermanos perderán todo. Yo también. Hizo una pausa larga, seguida de un ruido metálico, como si hubiera movido un objeto pesado. Firmé algo que no debía. Algo que no podía permitirme, pero que me obligaron a aceptar.
Si tú tienes esto, es porque ya no estoy. Y porque tarde o temprano, alguien irá a buscarte. La cinta se cortó ahí. Un clic seco. Silencio. Me quedé quieto, con los dedos aún apoyados en el reproductor. Una parte de mí quería creer que mi padre exageraba, que era otra dramatización suya, otro gesto de grandiosidad. Pero su voz no era la de un hombre que juega. Era la de alguien que había vivido con miedo muchos años. Decidí entonces que tenía que ver a mis hermanos. No por ellos, sino por mí. No quería seguir imaginando sus reacciones, quería verlas. Quería confirmar si sabían algo o si yo era el único que estaba entrando a ciegas en un laberinto que otros habían construido. Conduje hasta la finca familiar en Segovia. Apenas había tráfico. El cielo estaba gris, cubierto de nubes que parecían arrastrarse por encima de los campos. Cuando llegué, el portón estaba abierto, algo raro a esas horas. El guardia no estaba en la caseta. Eso me inquietó más de lo que quería admitir. Aparqué frente a la casa principal. Un viento helado me golpeó la cara. Caminé hacia la puerta. No tuve que llamar, Sergio la abrió desde dentro, como si hubiera estado esperando. «Has madrugado», dijo con una voz demasiado neutra. «Necesito hablar», respondí sin saludar. Sergio me miró un largo momento antes de hacerse a un lado. «Pasa. Álvaro está en el despacho». Entré. El piso crujió bajo mis zapatos, como si la casa misma recordara mi presencia después de tantos años sintiéndome forastero. Caminé hasta el despacho de mi padre. Álvaro estaba sentado en la silla grande, la de cuero verde. La silla de mi padre. Aquella imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Qué haces ahí?», pregunté, sin poder evitarlo. Álvaro sonrió con una incomodidad evidente. «Es solo una silla, Dani». «No», repliqué. «No para nosotros. Y tú lo sabes». Él apartó la mirada. Sergio cerró la puerta tras nosotros y se cruzó de brazos. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Sergio, más directo. No quise ir con rodeos. Saqué el casete del bolsillo de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Ambos se tensaron al instante, como si hubiera dejado un arma cargada. «¿De dónde sacaste eso?», siseó Álvaro, incorporándose. «Papá me lo dejó», respondí. «Fue su herencia para mí». Sentí mi voz firme, más de lo que había esperado. Sergio se acercó un paso, lento. «Dani, no sabes lo que estás haciendo». «Ah, ¿no?», rebatí, conteniendo un temblor de rabia. «Entonces explicadme vosotros qué contiene». «Porque yo ya escuché parte». Álvaro y Sergio intercambiaron una mirada corta, cargada, que confirmó mis sospechas. «¿Sabíais que existía?», dije. «Los dos». Sergio respiró hondo. «Papá hizo cosas complicadas. Cosas que resolvimos. No es necesario remover nada». «¿Resolvisteis?», pregunté, incrédulo. «¿Desde cuándo vosotros resolvéis lo que papá hace?». Álvaro golpeó la mesa con la palma abierta. «Desde que tú nunca lo hiciste». «Desde siempre. Papá contaba con nosotros. Tú eras distinto». La palabra distinto cayó como una piedra. «¿Distinto?», murmuré. «¿Distinto cómo? ¿Como un extraño?». Ninguno respondió. Tomé aire. El acuerdo que menciona papá en esa cinta puede invalidar toda la herencia. Ya lo escuché. Él lo dijo. Sergio tragó saliva. «Por eso mismo tienes que darnos la cinta». «No», respondí inmediatamente. Álvaro se levantó de la silla y caminó hacia mí. «Daniel, no lo entiendes. Eso no es un juego. No es solo un papel viejo. Es un problema que puede arruinarnos a todos». «¿A todos?», pregunté. Pensé que yo no era parte de todos. Álvaro abrió la boca, pero no logró decir nada. Sergio adelantó un paso. Su tono cambió, ya no era el hermano calmado, sino un hombre desesperado. «Escucha, Dani. Papá cometió un error. Un error grande. Nosotros lo cubrimos todo para evitar consecuencias. Él siempre quiso que la familia se mantuviera unida. Lo que tienes ahí no es un regalo.
Es una bomba. Pues me la dejó a mí, dije. Y quiero saber por qué. El silencio que siguió fue tan espeso que pensé que nadie hablaría. Pero Sergio finalmente cedió. Papá no confiaba en nadie, dijo. Ni en nosotros. Tenía miedo. Pensaba que si algo le pasaba, nosotros íbamos a quedarnos con todo sin mirar atrás. Y supongo que quiso, no sé, proteger algo. ¿Qué cosa? Pregunté. Álvaro negó con la cabeza. No podemos contarte. Es peligroso. Para ti también. Di un golpe seco en la mesa con la mano, más fuerte de lo que esperaba. Estoy harto de no podemos contarte. Estoy harto de ser el único que vive en la ignorancia. Mis hermanos retrocedieron un paso. No porque les diera miedo, sino porque nunca me habían visto alzar la voz. Ni cuando era niño, ni cuando era adulto. Esa fue la primera vez. Sergio respiró más rápido. Dani, por favor. Dame el cassette. Puso la mano hacia adelante. Era la mano de siempre, la del hermano responsable, la que siempre pretendía tener todo bajo control. Pero ahora temblaba. Álvaro se colocó a su lado. No lo escuches más. Devuélvenoslo. Deja que esto termine aquí. Y fue en ese instante cuando lo entendí. Ellos no querían protegerme. Querían protegerse. Retrocedí un paso, guardé el cassette en el bolsillo interior de mi chaqueta y me acerqué a la puerta. Si papá me dejó esto a mí, dije, intentando que mi voz no se quebrara, es porque sabía que vosotros no ibais a contar la verdad. Quizá nunca. Sergio avanzó de golpe. Álvaro también. Instintivamente retrocedí y puse la mano en el picaporte. Daniel, no salgas con eso de esta casa, ordenó Sergio, con una firmeza que heló el aire. Lo siento, respondí. Ya salí. Abrí la puerta. Sergio me sujetó del brazo. Álvaro del otro. No con violencia. Con miedo. Dani, no lo hagas, susurró Álvaro. Me solté con un tirón, lo más digno que pude. Ya empecé. Salí al pasillo, avancé sin mirar atrás y crucé la entrada principal. Mis manos temblaban. Mi respiración era irregular. El viento de la mañana me golpeó, pero ese frío se sintió mejor que la atmósfera en esa casa. Subí al coche. Cerré la puerta. Apreté las llaves entre los dedos. Y por primera vez en muchos años, ya no me sentí invisible. Me sentí en peligro. Y también, aunque no quisiera admitirlo, sentí que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Conduje sin rumbo durante casi una hora. No sé cuántas veces cambié de carretera ni cuántos desvíos tomé sin pensarlo. Solo recuerdo la sensación de que cada kilómetro me alejaba un poco más de la casa donde había pasado tantos años escuchando que yo no era suficiente. El cassette estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, frío y pesado, como si tuviera vida propia. Cuando por fin me detuve, estaba en un estacionamiento vacío al lado de una nave industrial en las afueras de San Sebastián de los Reyes. El silencio del lugar era tan absoluto que me sentí expuesto. Apagué el motor y me quedé allí, apoyando la frente sobre el volante mientras intentaba recuperar el control de mis pensamientos. Mis manos aún temblaban por la confrontación. Nunca había visto a Sergio tan tenso. Nunca había visto a Álvaro tan asustado. Yo siempre había sido el que cedía, el que calmaba, el que buscaba el equilibrio. Pero ese día había sido otro. Había visto en sus ojos algo que jamás imaginé, miedo real. Y no por mí, sino por lo que yo llevaba en el bolsillo. Cuando volví a casa seguía sintiendo que algo me observaba. Revisé la calle desde la ventana de la cocina varias veces. Autos pasando. 2 peatones con bolsas de compra. Nada más. Encendí todas las luces, un gesto ridículo pero necesario. Me preparé un café, aunque mis manos apenas lograban sostener la taza. Me senté en el sofá y coloqué el cassette sobre la mesa como si fuera un artefacto explosivo. Empecé a pensar en lo que había escuchado en la mañana. No solo la advertencia de mi padre. También los silencios entre sus frases. El tono quebrado. Ese si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Algo dentro de mí se removió con fuerza. Quizá no buscaba advertirme.
Quizá buscaba liberarse antes de morir. A media tarde recibí un mensaje de Sergio. Tenemos que hablar. No hagas nada hasta que nos veamos. Lo ignoré. Luego uno de Álvaro. No abras la puerta a nadie. No es broma. Ese sí me heló la sangre. No sabía si era una advertencia sincera o una forma desesperada de hacerme entregar la cinta. Pero fuera como fuera, significaba algo. Mis hermanos estaban nerviosos, y cuando ellos estaban nerviosos, algo grande se movía por debajo. Cerca de las 8 de la noche recibí una llamada desconocida. No contesté. Sonó 3 veces más. En la cuarta, por impulso, respondí. ¿Daniel? Una voz masculina, firme, demasiado segura. Necesitamos hablar. Me quedé congelado. ¿Quién es? Hubo un breve silencio. Un amigo de tu padre. Mi estómago se cerró. Mi padre no tenía amigos, respondí, aunque sabía que no era cierto. Tenía socios. Aliados. Gente a la que llamaba solo cuando lo necesitaba. Sé que tienes algo que no deberías tener, continuó la voz, sin rodeos. Noté cómo mis dedos se aferraban al móvil. No sé de qué habla. Claro que lo sabes. Tu padre grabó cosas que no tenía que grabar. Cosas que pueden perjudicar a mucha gente. El hombre hizo una pausa. Fue más amenazante que cualquier insulto. Devuelve la cinta. Lo antes posible. Será mejor para todos. La llamada se cortó. Ni un adiós. Ni una amenaza explícita. Pero no la necesitaba. Me levanté de golpe. La respiración se me aceleró. Abrí las cortinas del salón con brusquedad. No vi nada fuera de lo normal. Aún así, la piel de mi nuca se erizó. Era la primera vez que un desconocido me hablaba con esa seguridad. Y lo que era peor, sabía exactamente lo que tenía. Mi padre no solo había involucrado a mis hermanos. Había involucrado a gente fuera de la familia. Gente que no quería que esa información existiera. Gente que no dudaba en llamarme sin presentarse. Pasé más de 1 hora caminando de un lado a otro del piso. Me vinieron a la cabeza los años en los que mi padre desaparecía días enteros diciendo que estaba resolviendo temas. Siempre pensé que se trataba de negocios, de reuniones, de lo habitual en un empresario de su perfil. Pero ahora, sabiendo que había firmado un acuerdo capaz de derrumbar todo, la visión era distinta. Mucho más oscura. A las 10 de la noche alguien llamó al timbre. Sentí el corazón golpearme en la garganta. Me paralicé. El timbre sonó de nuevo. 2 veces, separadas. Como un mensaje codificado. Me acerqué de puntillas hasta la mirilla. Mis manos sudaban tanto que resbalé y tuve que secarme los dedos en el pantalón. Miré. Y vi el rostro de Sergio. Me quedé quieto. Confundido. Él no solía venir sin avisar. Y después de la confrontación de esa mañana, lo último que esperaba era verlo ahí. Dani, sé que estás detrás, dijo desde el otro lado. Ábreme. Por favor. Su voz sonaba diferente. Menos autoritaria. Más, fatigada. No voy a abrir, respondí, alejándome un poco de la puerta. No ahora. Tenemos problemas, dijo él, respirando rápido. Álvaro no contesta. Y alguien vino hoy a la finca preguntando por ti. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Quién? Pregunté. No lo sé. No se identificó. Estuvo hablando con el guardia. Y luego preguntó por papá. ¿Qué dijo exactamente? Solo que necesitaba un documento que pertenecía a él. Y luego, se fue sin mirar atrás. Me quedé en silencio. Sentí que mis piernas querían doblarse. Dani, continuó Sergio. Si no quieres abrir, lo entiendo. Pero escúchame, esto se nos está yendo de las manos. Y no tengo claro qué contiene esa cinta, pero sé que papá se metió con gente con la que no debió meterse. Respiró hondo. Tienes que confiar en alguien. ¿Y yo? Su voz se quebró por primera vez. Yo necesito que estés bien. Ese quiebre me descolocó. Porque, por un instante, Sergio no sonó como el hijo perfecto, sino como un hermano asustado.
Pero también recordé cómo intentaron detenerme esa mañana. Cómo me sujetaron del brazo. Cómo me pidieron que entregara la cinta sin explicarme nada. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Sergio, dame una razón para creerte. Solo una. Del otro lado se hizo un silencio tan largo que pensé que se había ido. Cuando por fin habló, su voz era una mezcla de culpa y agotamiento. Porque papá no grabó solo un cassette. Hubo una pausa seca. Grabó 3. Sentí que el piso bajo mis pies desaparecía. Y tú no tienes el único. Me aparté de la puerta de inmediato. Mi mente se llenó de preguntas que chocaban entre sí como coches sin frenos. 3 cintas. 3. ¿Dónde estaban las otras? ¿Quién las tenía? ¿Qué contenían? Y lo más inquietante, ¿por qué solo a mí me dejó una? No supe qué responder. Sergio apoyó la frente contra mi puerta. Hermano, por favor. Necesitamos hablar. Antes de que esto empeore. Pero yo solo di un paso atrás, sintiendo que algo invisible entre nosotros se había roto en 1000 piezas. Porque si había más grabaciones, significaba que la verdad era aún más grande, más compleja, más peligrosa. Y que yo apenas había visto la punta del iceberg. No abrí la puerta esa noche. Sergio se quedó unos minutos más, suplicando desde el otro lado con una mezcla de cansancio y urgencia que me encogía el estómago, pero no cedí. Cuando finalmente escuché el ascensor bajar, todo mi piso quedó sumido en un silencio tenso, como si las paredes esperaran que yo hiciera algo. Cualquier cosa. No dormí. Ni siquiera lo intenté. Me pasé la madrugada sentado en la mesa del comedor, con el cassette frente a mí, preguntándome qué hacer con él. No sabía dónde estaban las otras 2 grabaciones, ni quién más podía tenerlas. Pero si sabía algo, todo lo que había pasado hasta ese momento era solo el reflejo de un secreto que mi padre había guardado demasiado tiempo. Al amanecer tomé una decisión. Tenía que saber la verdad completa, aunque doliera. Aunque destruyera lo poco que quedaba de mi familia. Busqué en la caja donde guardo documentos importantes, contratos de alquiler, informes de empleo, recibos antiguos. Entre ellos encontré una carpeta etiquetada 2001. Era una carpeta que mi madre había organizado antes de morir, con papeles que ella consideraba peligrosos de perder. Dentro había facturas, notas, cartas, y al fondo, un documento casi ilegible por el paso del tiempo, la escritura de venta de la propiedad en Burgos. Esa venta misteriosa que siempre había generado rumores. Lo examiné con detenimiento. Había una cláusula extraña, un anexo que mencionaba una deuda previa vinculada a actividad investigada y un nombre que me erizó la piel, R. Calderón. Ese nombre también estaba escrito, a mano, en la parte interna de la caja del cassette. No me había fijado antes. Calderón. Sonaba demasiado formal, demasiado frío, demasiado peligroso. Entonces entendí. La cinta no era la prueba del error de mi padre. Era la prueba de que había sido extorsionado. Mi padre siempre aparentó control. Poder. Autoridad. Pero ese anexo escondía algo que nunca habría admitido, que había tenido miedo. Que alguien lo tenía acorralado desde hace décadas. Que la venta de la propiedad no fue un movimiento financiero, sino un pago. Un rescate. Tal vez el primero de varios. El timbre sonó de repente y casi tiré la carpeta del susto. Respiré hondo. Me acerqué con cuidado. Miré por la mirilla. Era Sergio otra vez. Pero no estaba solo. Álvaro estaba justo detrás. Ambos con ojeras marcadas, sin abrigos, como si hubieran apresurado la visita. Abrí la puerta solo un poco, dejando la cadena puesta. Dani, dijo Sergio, con la misma voz agotada de la noche anterior. Tenemos que contarte todo. Álvaro evitó mirarme. Eso fue lo que más me impactó. Álvaro nunca bajaba la mirada. Nunca. Los dejé entrar. Entraron sin levantar la voz, sin ponerse en modo defensivo. Se sentaron en el sofá como si no supieran dónde colocar las manos. Yo me quedé de pie, con el cassette en la mano. ¿Dónde están las otras cintas? Pregunté directamente. Sergio se frotó la cara antes de responder. Una la tengo yo, dijo con un suspiro.
Y la tercera, la tenía papá. ¿La tenía? Pregunté. ¿No está? Álvaro negó con la cabeza, tragando saliva. Desapareció el día que él murió. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué contienen? Insistí. Sergio respiró hondo. Papá grabó 3 confesiones. En cada una explicaba una parte distinta del acuerdo que firmó en 2001. No quería ponerlo por escrito porque sabía que podría usarse en su contra. Así que, grabó su voz. Pero nunca nos la dio directamente. Lo insinuó. Lo escondió. Nos dejó pistas. Y nosotros lo ignoramos por años. Me crucé de brazos. ¿Por qué ignorarlo? Fue Álvaro quien habló entonces, con un tono roto que no le conocía. Porque papá tenía miedo, Dani. Y cuando él tenía miedo, nosotros también. Cuando nos enteramos de que había gente presionándolo, gente importante, ya no sabíamos qué hacer. Pensamos que si nadie encontraba las cintas, todo se quedaría enterrado. ¿Y por qué me dejó una a mí? Pregunté. Sergio me miró directo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Porque tú eras el único que no estaba contaminado por su mundo. Álvaro asintió. Papá sabía que nosotros intentaríamos protegerlo. Y que eso nos haría mentir, ocultar, manipular. Pero tú siempre fuiste transparente. Lo que te dolía se te notaba. Lo que pensabas lo decías. Lo que eras tú. Por eso te eligió. Sentí que algo se desmoronaba dentro de mí. Una mezcla de rabia, alivio y tristeza profunda. ¿Creéis que esto me consuela? Pregunté, con la voz temblando. ¿Creéis que me hace sentir mejor? No respondieron. No podían. Sergio sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta. Esto estaba en la finca, dijo. Lo encontramos anoche, en un cajón oculto del despacho. Me lo tendió. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Breve. Fría. Firmada por mi padre. Daniel, el error fue mío, no tuyo. Confié en quienes no debía. Tus hermanos no tienen la culpa. Sé que tú harás lo correcto. Tu padre. Releí la carta 3 veces. No había cariño. No había disculpa. Pero había algo que nunca antes había existido, responsabilidad. Era la primera vez que mi padre admitía un fallo. La primera vez que me hablaba sin reproche. Cuando levanté la mirada, Sergio tenía los ojos rojos. Álvaro también. Ninguno de los 3 habló durante un largo rato. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Lo que papá temía, ya no existe. No podemos permitir que siga destruyéndonos. Ni a nosotros. Ni a nadie. Mis hermanos asintieron. Decidimos reunir las 2 cintas que teníamos, la carta de mi padre, el anexo del acuerdo de 2001 y contactar a un abogado independiente, no uno de los asociados a mi padre, ni a la familia, ni a sus antiguos socios. Alguien imparcial. Alguien capaz de revisar todo sin miedo ni favores previos. No buscamos venganza. Buscamos cerrar un ciclo. Lo que ese abogado encontró, semanas después, dio sentido a todo. La deuda de mi padre no era criminal, sino administrativa. Un fraude fiscal encubierto. Grave, sí, pero no mortal. El hombre que me llamó, ese que se hacía llamar amigo de mi padre, solo buscaba intimidarme para recuperar papeles que podían perjudicarlo a él, no a nosotros. La verdad, al final, era mucho menos monstruosa de lo que habíamos imaginado. Y mucho más humana. Mis hermanos y yo nos sentamos con el abogado, firmamos una declaración conjunta para regularizar todo y cerramos definitivamente el capítulo Calderón. La herencia se repartió de nuevo, esta vez de forma justa, sin trampas, sin silencios. Yo no pedí millones. No los necesitaba. Solo pedí algo que llevaba toda la vida esperando. Respeto. Y lo obtuve. No porque me lo dieran. Sino porque, por primera vez, yo también me defendí. Las cintas fueron destruidas después de que el abogado extrajo lo necesario para el expediente. No por miedo. Sino por paz. Hoy, meses después, sigo viviendo en mi piso pequeño de Vallecas.
Pero ya no me siento una decepción, ni un observador secundario en mi propia vida. A veces mis hermanos vienen a tomar café. Hablamos de mamá. De papá. De lo que fuimos. De lo que somos ahora. Y cada vez que los escucho, entiendo algo que tardé demasiados años en ver. La verdad no destruyó a mi familia. La liberó. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.